Somos realmente unos privilegiados de poder estar juntos entre hermanos, en la casa de Dios, en su presencia, adorando, porque dice la Biblia que en otro tiempo no teníamos posibilidad y que tenemos que tener presente el tiempo oportuno del Señor, porque también vendrá otro tiempo en donde ya no lo haremos de la manera en que nosotros lo estamos haciendo ahora, sino que los que creemos en la promesa estaremos con el Señor, adorando ahí en los lugares celestiales, en las bodas del Cordero, y luego entonces vendremos otra vez con Él, su iglesia amada, para reinar para siempre. Amén. Esa es la promesa del Señor. Y es bueno oír su palabra porque eso aumenta nuestra fe. Es bueno poder reunirnos y permitirle al Señor que todos los principios espirituales permanezcan activos en la iglesia, en la congregación de los santos, en nuestras familias, en nuestro corazón. Yo digo amén a eso, porque dice que nuestra fe es aumentada vez tras vez cuando tenemos la posibilidad de oír la palabra de Dios. Y nosotros hoy hemos apartado este tiempo, lo consagramos al Señor. Eso es el apartamiento en el orden espiritual. Todos tenemos plena conciencia por medio del Espíritu Santo que hoy es el día en que nosotros como tribu, como congregación, separamos este tiempo. Insisto, lo consagramos para adorar a Cristo, todos juntos. Y dice la Biblia que tenemos que hacerlo en armonía, porque ahí, justamente en ese lugar, el Señor envía salvación y vida eterna. Así que miren qué importante que es que hoy podamos estar en su presencia y en armonía. Amén. La Biblia también nos hace ver que cada vez que tenemos la posibilidad, como en el día de hoy, de poder sentarnos a su mesa, nosotros vamos a ser fortalecidos por el Señor, porque la mesa es una mesa que fortalece, la mesa del Señor, el pan y la copa justamente vienen a sanarnos en el nombre de Jesús. Yo digo amén, dígame amén, así a mí me da más fuerzas para predicar. Su amén no es mi amén es mío solo, Yo no lo digo por usted, yo lo tengo que decir por mí, usted lo tiene que decir por usted. Usted está diciendo sí, amén es que así sea. Que se cumpla la palabra, la mesa me va a sanar, la mesa me va a despertar, aún en lo natural, porque algunos se me duermen. La mesa me va a dar vida, porque dice que muchos andan muertos. Y no es una ofensa, así dice la Escritura, y es más, lo plantea, lo posiciona, se explaya justamente en la institución de la mesa para la iglesia. Pero también dice que muchos están debilitados y que la mesa justamente viene para revertir esa posición y darnos fuerzas nuevas. O sea que hoy es una posibilidad enorme que el Señor quiere darnos para ser renovados en nuestras fuerzas espirituales. Y por ende, nuestra vida, lo que transitamos cotidianamente, se va a dar en un marco de plenitud. Amén. ¿Lo creemos? Claro que sí. Y la mesa merece ser ministrada. Merece el tiempo necesario. Claro, la mesa representa mucho más de lo que nosotros podemos dar en una predicación o en una enseñanza. Por eso tenemos que rogarle al Espíritu Santo que esto sea la iniciativa, esta es la apertura, esta es una carretera por la cual el Señor quiere seguir revelándose a nuestras vidas. La mesa, mis amados, es algo muy, pero muy necesario para el creyente. Hemos estado aprendiendo que no es por religión, no es por ritualismo, no es por costumbre. La mesa es una mesa espiritual y nosotros tenemos que recibirla con fe. Entonces vamos a escuchar su palabra y cuando participemos de estos símbolos, conforme la necesidad que nosotros tengamos, el Señor la va a suplir.
No se detenga, no se quede simplemente en una afección emocional, en una afección física, más bien permítale al Espíritu Santo que ingrese a lugares donde ojo no vio ni oído oyó, porque esa es la evolución en el amor. Y dice que si alcanzamos crecer en nuestros niveles de amor para con el Señor, para esos, para los que le amamos, para los que los ponemos siempre en primer lugar, esas cosas se van a revelar. Entonces va a tener una implicancia de fortaleza en ese orden y entonces nos va a fortalecer en todas las demás áreas. Porque, a ver, mis amados, si el Señor viniese hoy, ¿qué puede pasar? ¿Sabía usted? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Si Él viniese hoy y nos encontrase preocupados, con alguna dolencia, emocionalmente afectados, miren qué hermosa posibilidad que aún tenemos nosotros de poder estar en su presencia y que Él aún desde esos lugares pueda levantarnos, porque estamos nosotros dispuestos a oír su voz y que la palabra nos limpie, nos lave, nos purifique y que esa palabra justamente nos prepare. Entonces, en todas las ocasiones que tenemos la posibilidad de ministrar la mesa, siempre el Señor quiere enseñarnos algo. Siempre tiene ahí tesoros escondidos. Siempre tiene lugares hermosos que nosotros tenemos que desencriptar para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos. Había una preocupación de parte del Señor y lo manifiesta en esa oración antes de ascender a los cielos, en donde dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, pero que lo hagan por medio de Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces viene el Señor y no solo deja su palabra, sino que Él mismo se ofrece en sacrificio de su propia voluntad. Hay un partimiento del pan, porque el pan es el cuerpo de Cristo. Hay un partimiento del pan, entonces nosotros vamos a participar del partimiento del pan. Hay un derramamiento de su sangre en ese sacrificio, en donde nosotros por medio de la copa participamos de ese derramamiento, y dice que la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para librar y para salvar, y esa sangre sigue teniendo virtud. Entonces miren lo que nosotros estamos recordando, lo que Él hizo, pero también lo que Él sigue haciendo y lo que tiene que hacer a través de la iglesia, que somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso Él dice en su palabra, yo me voy, pero vendré otra vez. Y hay dos acciones puntuales que va a hacer el Señor. Va a volver y va a tomar. Va a volver y va a tomar a los suyos. Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está diciendo, voy a tomar a mi cuerpo, conforme Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo para poder unirnos a Él. Entonces tenemos que estar bien presentados, tenemos que estar bien preparados para ese acontecimiento. Y la mesa nos asiste en todas esas cuestiones para que nosotros podamos estar preparados. Amén. El título del mensaje para el día de hoy es La mesa en el desierto. Yo digo amén. Dice la Escritura en el libro de Salmos, a modo de introducción, y vamos a desarrollar un poquito más. Siempre que aperturamos la mesa, aprovecho como para varias semanas poder ministrar y darle lugar a su palabra y poder explayarnos y poder aprender de forma más puntual lo que representa cada tema, lo que representa cada lugar, lo que representa la mesa. Y desde ahí nosotros seguir recibiendo su palabra y que esa palabra dé fruto a su tiempo. Entonces hoy no digo simplemente por disminuir el poder de Dios, sino que hoy el Señor va a aperturar un entendimiento mayor de lo que significa el desierto. Y que muchas veces se lo planteó de forma errada,
pero el desierto justamente viene de parte del Señor para preparar a los suyos. Ninguno que no pase por el desierto va a poder estar preparado para recibir al Señor. Entonces, el desierto es importante, quiero que recibamos esto, porque comúnmente ninguno, otra vez digo esta palabra, queremos pasar por situaciones difíciles, porque el desierto representa prueba. El desierto no es consecuencia de mis malas acciones, que esos son otros desiertos, pero yo quiero ministrar el desierto de Dios, representada en la mesa. Y dice así el libro de Salmos en el capítulo 78, en el verso 19, y tengo la Biblia de las Américas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le voy a dar unos segunditos más para que pueda buscar. Salmos 78. Miren qué interesante lo que presenta la Escritura. ¿Lo tienen? Amén. Dice, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Hace una pregunta. Y qué bueno es que nosotros podamos recibir, reflexionar, pensar, porque eso es una acción que debe tener nuestro corazón. Pensar, reflexionar, poder meditar, porque no está hablando de los que no conocen a Dios. Está justamente hablando la Escritura de los que sí conocen a Dios y por alguna cuestión se rebelaron contra Dios, contra su palabra y pusieron en duda lo que Dios puede hacer. Pero miren qué hermoso cómo lo presenta porque da la figura de la mesa. Y eso realmente explotó mi cabeza. De buena forma, ¿no? Porque usted me ve acá que está, pero ¿cómo le explota la cabecita? Voy a leer nuevamente. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Ahora pregunto a la iglesia de Cristo, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Yo digo amén. Claro que sí. Porque si entendemos que el desierto es figura de la prueba, es figura de un lugar donde el Señor nos mete para prepararnos, para purificarnos, valga la redundancia, para ponernos a prueba en muchísimas de las cosas en las que hemos creído. Porque dice la voz apostólica, creí, por tanto, hablé. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora, creí, por tanto, tengo que demostrar aquello que he creído. Y para eso, el creyente necesita ser probado. El creyente que está simplemente viendo lo que continuamente va a recibir y dicen, y yo creo, es la primera posición. Bueno, estamos hablando bastante de esto, recordando, mejor dicho, las facetas por las cuales pasa el creyente. Las reitero nuevamente, y las estamos aprendiendo ahí con los muchachos del discipulado. Oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Están los que oyen porque creyeron y hablan porque creyeron. Pero después tiene que haber otro paso, en donde el Señor dice, por ejemplo, que el que quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame. Ahí ya no es simplemente ni oír ni creer, o mejor dicho, de cualquiera de las dos formas, ni creer, ni solamente oír, o oír y simplemente creer, sino que implica mover mis voluntades conforme a aquel en quien creo. Entonces la situación cambia. ¿Me va entendiendo más o menos?
O me mira así porque no le está gustando que yo... Sí que tiene que ver un accionar nuestro. Porque si no, vamos a mirar las situaciones que se nos presentan adjudicándole al diablo, al enemigo, al adversario, que el Señor los reprenda, situaciones que nos acontecen y que en definitiva, la mayoría de ellas, el Señor las presenta para ver cómo está posicionada nuestra vida de fe. Porque mientras no nos pasa nada, gloria a Dios y aleluya. Pero cuando nos comienzan a pasar cosas, es ahí donde nosotros tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Entonces ya no es simplemente algo trivial, algo que me posiciona en un lugar donde todo el tiempo necesito recibir, sino que ahora tengo que empezar a dar. Y eso incomoda, eso da fiaca, eso me pone como alguien ocioso. Y no me está saliendo el nombre del animal que es. Ah, vio que usted lo conoce. Enseguida contestó. Porque hay misterios en el reino animal. Y son misterios espirituales. Entonces no nos debe dejar tranquilos estar en la posición de, ¿cómo era el nombre? Perezosos. Porque vamos a mirar al desierto de una manera errada. Si cuando estamos bien hay pereza, ¿qué cree usted que va a pasar en las situaciones que se nos presentan? En las cuestiones que se nos presentan ahí, fuertes, difíciles. Entonces sí que la mesa nos llama a reflexión. El Señor comienza hablando en ese capítulo del libro de Salmos sobre las maravillas del Señor y sobre que hubo una generación que estaba realmente ocupada, preocupada, se movía de una manera espiritual para hacer conocer las maravillas, los milagros, cómo era el Señor y cómo se presentaba a su pueblo. Pero dice que hubo otra generación que no. E insisto, claro que nos llama a reflexión para que nosotros podamos mirar. Dice que la mesa también lo explica, que tenemos que aprender a autoexaminarnos, a ponernos a prueba. Nosotros. Eso dice Corintios. Y según sea nuestra situación, poder acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, para salir de situaciones que no nos permiten ver que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No quiera chicanear a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Si usted y yo hacemos las cosas mal, no pretendamos que Dios dé buenos frutos de nuestra vida, ni mucho menos echarle la culpa a Dios de las cosas que no nos están saliendo. Sería bueno madurar en esa área, nosotros autoexaminarnos, insisto, sobre esta mirada hacia nuestro corazón y ver cuál es la posición que tenemos delante del Señor. Pero bendito sea Jesús, que su palabra nos asiste y que Él no viene
a acusar. Él viene a sacarnos de lugares oscuros, porque esa es la función de la palabra como antorcha. Y yo digo amén y la iglesia dice amén, claro, porque Dios sí puede preparar mesa en lugares de dificultad, en lugares de adversidad. Dice que Él prepara una mesa aún delante de enemigos. Miren si Dios tendrá poder para preparar una mesa y que los beneficios de esa mesa lleguen a nosotros, independientemente de la condición en la que nos encontremos. No levante la mano, no hace falta, pero hago una pregunta. ¿Hay alguno que esté pasando alguna prueba? ¿Hay alguno que esté en dificultad? ¿Hay alguno que esté en enfermedad? ¿Hay alguno que hasta se considere como muerto? Bueno, yo vengo con buenas noticias, porque el Señor, aún desde esos lugares, nos puede levantar. Y usted y yo estamos en el mejor lugar, en el lugar correcto. Y sea cual fuese la situación que nos esté aconteciendo, hoy vamos a poder distinguir lo que es una consecuencia de mis malas acciones, lo que es una prueba de Dios, un desierto en el que Él me introduce para prepararme, para hacerme más fuerte, para que pueda distinguir y ver que cada vez que Él me saca de un desierto, porque si Él me mete, Él me saca, no es que Él me mete y yo me salgo. Si Él me mete, Él me va a sacar. Y cuando eso pase, nosotros vamos a poder distinguir espiritualmente cuando viene otra preparación. Entonces cambio el título de eso, no, la prueba, no, y acá ando, hermano, en prueba, pero lo ponen como en una situación mala. ¿Escuchó algún hermano acá en la lucha? No, una prueba, pero alégrate. Hoy vamos a cambiar el concepto. ¿Vieron? Porque Él dice que no nos va a dar ninguna prueba que Él mismo no nos asista para que podamos pasar por encima de esa prueba y continuar ilesos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, está todo bien con los hermanos que dicen así, no pasa nada. Pero vamos a aprender a utilizar bien las palabras. Porque el que está en una prueba no anda diciendo que está en una prueba. La recibe espiritualmente y se maneja conforme a lo que está aconteciendo. O sea, el Señor lo está formando. Y déjenme decirles que se va a notar. Dirán de nosotros, a este el Señor lo está probando. A este lo está estrujando. Este está pagando las consecuencias de lo que hizo. No vamos a meter todo en la misma bolsa. Ni vamos a querer nosotros mostrar algo que no es. Ni que nos muestren algo que no es. Vamos a poder distinguir. Entonces aún vamos a poder ministrarlo. Primeramente, porque la mesa nos insta a eso, a que podamos examinarnos primeramente nosotros. Eso nos va a posicionar para poder entender y para poder ministrarnos y para, primeramente, a los nuestros. Y que aún nuestros hijos puedan entender que es una prueba y que es una consecuencia. Y que sepan de dónde tienen que salir y a dónde se tienen que quedar. Yo digo amén. Es hermosa la mesa del Señor. ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Claro que sí. Enséñanos, Señor, a comprender esta verdad que ilumina, que alumbra, que abre nuestros ojos espirituales. Vamos a desarrollar un poquito más. Tengo la Biblia Pellita, así es la versión, que solamente tiene el Nuevo Testamento. Y dice así en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 1.
Usted léala en la versión que tenga. Dice, en aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto, para ser puesto a prueba por el adversario. Y elegí esta versión porque algunas dicen que fue llevado al desierto para ser tentado. Pero nosotros podemos entender doctrinalmente que Dios no puede ser tentado. Amén. Por eso no intente, no tiente a Dios, porque eso va a ser un perjuicio para nuestra vida espiritual. Entonces, la traducción correcta es ser puesto a prueba. Dios, nosotros sí, humanos, podemos ser tentados. Amén. Porque Él es Dios. Y no quiero que pase por alto esto que la Escritura dice que fue llevado al desierto por la iglesia. No, fue llevado por el pastor. Fue llevado por el diablo. ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu Santo. Esto es extraordinario. Esta es una verdad que tiene que revelarse a nuestras vidas. Entonces nuestra vida cambia, se lo puedo asegurar. Nuestra estructura de pensamiento cambia. Y claro, está hablando de Jesús porque Él es nuestro máximo ejemplo, pero quiere dejarnos enseñanzas el Señor para nuestra vida. Acá hay una confrontación entre potestades. Y claramente el Señor está por sobre toda potestad, porque Él es creador. Y las potestades son creadas. Entonces, si nosotros tenemos al Señor, también tenemos la posibilidad de vencer todas esas pruebas que se nos presentan. Y si el Espíritu Santo nos lleva a un lugar, que nuestro corazón esté dispuesto a ser tratado por Él. Amén. Hubo una época donde se escuchaba de que toda la culpa era del diablo. Y eso era una excusa muy espiritual, por cierto, para no hacernos cargo de lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Entonces era más fácil, pobrecito, igual que el Señor lo reprenda, echarle toda la culpa al diablo. Es más, aún en estos tiempos contemporáneos se sigue escuchando, hermanos, yo iba a tomar agua, que uno conoce sus vidas. Por cierto, nosotros conocemos nuestras vidas, ¿sí o no? Y que sabemos cómo se manejan y sabemos cómo nos manejamos. Pero amén a eso, le siguen echando la culpa al enemigo, que el Señor reprenda, sobre cuestiones que tienen que hacer ellos y que son responsables y se deben comprometer. Pero como no lo hacen, queda muy bien poder meter al innombrable para que se haga responsable de lo que nosotros tenemos que hacer. Es más, muchas veces, aún como padres, decimos, ¿y ahí cómo están con tus hijos? ¿Cómo, no? Y hay una lucha. ¿Cómo una lucha? ¿Y por qué anda de esta forma y anda de aquello? Bueno, ponelo en vereda. Iba a decir, pero no, queda mal. No sé qué hacer con mi hijo. ¿Cómo no sabes qué hacer con tu hijo? Entonces, queda muy bien poner
y ahí, una prueba me está poniendo el Señor. ¿Se entiende a dónde voy, no? Y estamos en esa generación donde Dios se presenta con su palabra para decirnos cómo es la manera correcta en la que debemos manejarnos según fuese la situación. Y Él está realmente preocupado por nuestras familias y por nuestros hijos. Y nosotros muchas veces estamos preocupados y ocupados de un montón de otras cosas y no en lo que se preocupa Dios. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y seguimos viviendo de la misma manera, pero pasan los años y el deterioro en nuestra vida espiritual es mayor. Nosotros nos vemos lindos, bañaditos, bien vestidos, pero nuestra vida continúa igual. Y eso tiene que ser un llamado de atención. Dios no viene a decirnos, che, Él viene a asistirnos. Él viene a decirnos una vez más que quiere ayudarnos. Él es nuestro ayudador, que quiere consolarnos. Él es nuestro consolador, que quiere sanar realmente todas las dolencias. Pero es importante, si estás pasando una prueba y por medio de su Espíritu y por medio de la palabra, por medio de esta mesa hermosa, lográs comprender que es de parte del Señor, quédate tranquilo. Quédate tranquila, mi amada. Familias, quédense tranquilas, porque el Señor está haciendo algo bueno. Amén. Y por ende, como está haciendo algo bueno, también hoy, en el nombre del Señor, nos está haciendo entender que las otras cosas, simplemente, digo simplemente porque las circunstancias no son nuestra realidad. Nuestra realidad es Cristo. Las circunstancias son pasibles de ser cambiadas conforme nosotros estemos dispuestos a retomar el camino. Entonces, si las cosas no están dando resultados, quizás es porque te estás manejando bajo un cielo donde se está sembrando mal, donde se está utilizando un terreno que no es el terreno en el que el Señor nos puso, donde se está yendo a espigar a campos que el Señor nos dijo que no tenemos que espigar. Y entonces obtenemos frutos que no son necesarios. Estamos en tierra que dice la Biblia que son valles de sombra y de muerte. Son semillas extrañas. Y entonces los frutos no son los correctos. Entonces implica movernos en consecuencias de nuestros propios actos. Pero bendito sea el Señor, que si estamos en otro cielo, en el terreno de Dios, bajo su palabra, entonces sí, nosotros vamos a obtener aquello que necesitamos y por sobre todas las cosas nos va a posicionar en otro nivel de fe en cuanto a nuestra vida espiritual. Amén. 3 puntos anoté. El desierto, mejor dicho, en el desierto se nos pone a prueba. El desierto es un lugar de preparación y purificación de parte de Dios para que podamos crecer espiritualmente. Y somos llevados a ese lugar por el Espíritu Santo. Extraído de este pasaje que nosotros estamos aprendiendo. Ahora bien, ¿qué más se nos ministra en el desierto? Que en definitiva fueron cosas que enfrentó el Señor
para que nosotros no solo conozcamos, sino sepamos cómo enfrentarlas, cómo hay que manejarse en la prueba. Porque en la prueba también hay instrucciones. En el desierto hay instrucciones de cómo moverse. Y esto, insisto, lo vamos a ir aprendiendo. Yo no me voy a detener en muchas cosas porque nos quedan 9 reuniones por delante este mes y voy a tratar de explicar. Por ejemplo, el pueblo de Israel pasó por 15 desiertos distintos. Todos rodeaban el Sinaí. Pero miren si tuvieron tiempo de andar por el desierto. Pero había un lugar hermoso que les esperaba, que era la tierra prometida. Ese es nuestro lugar. Pero el desierto nos prepara. Entonces, cada desierto tiene algo ahí escondido que nos va a hacer bien a nosotros como iglesia, porque dice que lo que les aconteció a los antiguos es figura y sombra para nosotros, para que podamos ver, aprender, aún mirar los malos ejemplos para no repetirlos. Amén. Por ejemplo, ¿qué se nos ministra en el desierto conforme a estos pasajes de Mateo 4? La fe. Y no es que a Jesús le iba a faltar fe, porque de hecho dice que Él es el autor y el consumador. En Él comienza y en Él termina. O sea que los que estemos en el medio, los que estemos en el Señor, no nos va a faltar fe. Así lo quiero graficar. No sé cómo me va a tomar la cámara. ¿Lado izquierdo? Él es el comienzo. Él es el fin. Por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Estoy bien, señor? Estoy siendo didáctico. Los que estemos dentro de ese posicionamiento de fe, vamos a estar firmes. Y cuando esté queriendo bajar ese nivel, la misma palabra nos va a hacer volver. El tema es no salirse de Cristo, no salirse del autor y el consumador, sino permanecer, sea cual fuese nuestra condición. Amén. Dice así su palabra, Reina Valera 1960, Mateo 4, versículo 2 al 4. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Ya no está hablando del adversario, está hablando del tentador. Nosotros conocemos como Satanás el diablo, que el Señor reprenda. Pero la implicancia de las funciones que tiene son distintas y también las vamos a ver. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Esto es importantísimo, mis amados, ¿eh? Y cuánto más en estos tiempos que corren y los que vienen por delante. Que hemos hablado que van a venir tiempos de hambruna, que ya comenzaron. Y no es para que se asuste, es para que usted pueda erguir, levantar la cabeza y entender que la redención está cerca. Pero habrá tiempos de desierto. Porque habrá tiempos de hambruna. Pero como bien se nos ministraba, la palabra de Dios permanece para siempre. Todas las cosas van a pasar, se pueden, deteriorar, pero la palabra no. Y la palabra tiene el poder de producir, y el que tenga oídos para oír, oiga. La matemática de Dios es que dice que 0 por 0, sí, se puede multiplicar. En la matemática que nosotros manejamos, 0 por 0, ¿cuánto es? En la matemática de Dios no. Porque Él de la nada puede hacer todo. Eso lo tenemos que entender. En el nombre de Jesús. Y estar ocupados de esas cuestiones, porque en el desierto también va a venir el tentador y va a hablar.
Y decís, ¿qué haces acá? Confiando en Dios. Si Dios estuviese, no estarías en el desierto. Y ni siquiera se va a presentar de esa forma. Va a usar la Biblia. Y ahí es donde no solo tendrá que estar el logos, sino que tendrá que estar el rema de Dios. Entonces va a haber una confrontación y nosotros vamos a tener que saber bien qué responder. Por eso no es una guerra entre hermanos. Cuando usted ve que hay un hermano que todo el tiempo quiere ponerle los versículos bíblicos por delante al que cree con una mala intención, no sé de parte de quién viene. Porque la palabra de Dios justamente viene como una asistencia. Es bien intencionada. No se puede tergiversar, no se puede cambiar. Cuando nosotros tenemos claro eso, por más que estemos en una situación de dificultad, no habrá nadie que nos pueda correr de la verdad que Dios nos ha dicho. Entonces nosotros poder contestar ante esas situaciones, escrito está. Mi fe continúa intacta. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas no están tan bien, cuando tengo mucho y cuando tengo poco. Es más, dice acá que tuvo hambre. Déjame decirte que escuche la iglesia de Cristo. La palabra nos va a alimentar. La palabra de Dios contiene los nutrientes que nosotros necesitamos. Yo le creo a Dios y siento a Dios. Lo creo así. Se lo voy a decir como yo lo creo. Por ahí le contagio la fe. Te van a decir, este está loco, pero bueno. Pero yo estar loco por el Señor y no estar dudando de lo que pueda acontecer terrenalmente. Porque terrenalmente no puede acontecer, pero yo creo que si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo, que es alimento, tenemos al Señor dentro nuestro, que es poderoso para que no tengamos sed. Yo creo que aún si nos faltase el alimento, la provisión en el orden natural, dice que nuestro cuerpo, como está Cristo, tiene todos los nutrientes necesarios para que nosotros no tengamos ninguna afección y no haya hambre y no haya sed, y por más que pase el tiempo, porque el 40 representa un periodo de tiempo del Señor donde Él pone a prueba, porque dice que 40 días también estuvo Noé siendo probado dentro del arca. Y no le faltó alimento. ¿Me entendió? Se lo digo un poco más claro. Aún viniese tiempo de hambruna, en donde no tengamos nada, no vamos a tener hambre y no vamos a tener sed. Naturalmente dicen que el cuerpo no puede estar, el otro día lo escuchaba, 3 minutos sin respirar. 3 días sin tomar agua y 3 semanas sin comer. Porque se muere, el cuerpo se muere, se debilita. ¿Cuántos sabían de que ya hay problemas con el agua? ¿Cuántos sabían de que ya hay problemas con los alimentos? Se están utilizando reservas de alimentos que eran para otros años y se tuvieron que sacar para alimentar a una población que excedió en número conforme las provisiones que hay en el orden natural. Pero bendito sea el Señor que tiene el poder de multiplicación. Entonces tenemos que ser aumentados en nuestra fe, mis amados. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es probada la identidad. El capítulo 4, el verso 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Este es un atrevido. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le estaba leyendo los Salmos.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que tener cuidado de quién oímos en el desierto. E insisto sobre esto, ¿cómo nos manejamos en el desierto? Porque el desierto es duro. El desierto es limitado. En el desierto hay incomodidad. En el desierto está el sol. Y de día dice que hace mucho calor. Y llamativamente de noche hace mucho frío. Entonces viene el Señor con esa figura hermosa, que para nosotros es una figura, pero para ellos fue una realidad. Dice que columna de fuego. Qué impresionante que debe haber sido mirar eso. Columnas de fuego rodeaban el campamento del pueblo de Israel, que les daba calor. Y la nube los seguía de día, para que ellos estén fortalecidos. Qué impresionante. Esa es la mesa en el desierto. La provisión de Dios, asistiendo a los suyos, sea cual fuese la condición en el orden natural que esté aconteciendo. Por eso nuestros ojos se tienen que abrir en el nombre de Jesús. Conforme se parta el pan, nuestros ojos sean abiertos y podamos ver al Señor. Amén. Tenemos identidad. Si eres hijo de Dios, pero Él lo dijo, insisto sobre esto, malintencionado. ¿Jesús tenía duda de que era el Hijo de Dios? Bueno, nosotros tampoco. Amén. Verso 8. Otra de las cosas que ministra el desierto es la adoración. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo digo, amén. El desierto saca de nosotros la mejor adoración y hace que podamos distinguir cuál es la verdadera adoración. Que no es solo canciones que nosotros podamos llevar adelante en un culto, que es hermoso, claro, esa es una parte de lo que nosotros hacemos delante del Señor cuando le celebramos. Eso también vamos a aprender, entre paréntesis. Las fiestas en el desierto. Qué hermoso eso. Porque nunca se nos hubiese presentado de esa forma, pero Dios se presenta de esa forma. Él dice que aún en el desierto hay fiesta. Y nosotros en el desierto, estoy en el desierto. Y lo queremos decir como cuando ayunamos. No, voy acá, no estoy ayunando y no sé cómo estoy en pie, hermano, pero tanto hace. Bueno, que se note porque que cambie tu vida. Porque si no hice una huelga de hambre. Cierro paréntesis. En el desierto hay fiesta. Nos quedamos con eso en nuestro corazón. La adoración es probada. Cuando tengo plata, cuando estoy bien de salud, cuando hay remis, cuando el C20 pasa seguido, cuando hay sol, ahí sí, vamos todos a la presencia de Dios. Ahora, cuando no hay plata,
cuando no hay remis, cuando estoy enfermo, ahí como que cambió mi adoración. Cuando me dicen que todo está bien, ahí hay adoración. Cuando me disciplinan, me exhortan, me corrigen, ahí ya no. Y conforme somos hijos y no bastardos, necesitamos disciplinar para que venga paz sobre nuestras vidas. Nuestra adoración tiene que ser mayor en el desierto, porque entonces vamos a comprender que cuando estemos fuera del desierto, tengo que fluir en eso que he aprendido y en lo cual he sido enseñado en el desierto. Amén. Una referencia que a mí particularmente me encanta. La Biblia de las Américas, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el verso 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nosotros, conforme lo espiritual que se traslada, somos de la estirpe de Juan. ¿Por qué? Porque Juan representó los que tenían que preparar el camino para la venida del Señor. Y nosotros, conforme el mismo escenario, y también nos ministraba Martín en la apertura, conforme el escenario que está puesto, nosotros, la iglesia, no tiene que perder de vista que es la que va a preparar el camino para el retorno de Jesucristo. Y eso va a acontecer en un periodo de desierto. Porque dice que vendrá un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia que ya se empieza a desatar, un tiempo de prueba para los que moran en la tierra. Pero que dice la Biblia de la iglesia que nosotros moramos en el monte de Sión. Nosotros somos de la tierra de los vivientes. Nosotros fuimos engendrados en otro lugar. Por eso la iglesia dice: ay de los que moran en la tierra. Porque nosotros somos los que vamos a subir conforme al llamamiento del Señor, pero nos vamos a ir anunciando. La moradora de Sión. Había una canción, lo dije en versito, lo quería decir así. Amén. Lucas presenta un escenario político que prevalece. Así está puesto el escenario hoy. Y las iglesias, voy a poner mejor las congregaciones, o los lugares que reúnen a la iglesia, o a los creyentes, o a los cristianos, porque la iglesia es una sola, están bajo gobiernos políticos, corriendo detrás de políticos, haciendo política en la iglesia, corriendo detrás de cielos que propone la política, con todo lo que eso implica. Entonces, Lucas lo presenta desde lo más amplio hasta lo particular. Por eso, entre comillas, y le digo a la cámara así, a esta cámara, estén atentas, chicas. Entre comillas, la iglesia está mirando lo que acontece políticamente en el mundo, pero no para prepararse, sino para ver cuál es su seguridad
Y para nosotros, la iglesia de Cristo, nuestra seguridad sigue siendo el Señor. Porque Él es nuestro gobernador, nuestro legislador. Pero también en el orden micro, porque está lo macro y lo micro, supongamos los municipios, las intendencias también, sátrapas, están mezclando a la iglesia. Entonces están bajo esa nube, en donde respetan más a un intendente, yo no digo que no hay que respetarlos, que a un ministro del Señor. Y no tiene que ver con el respeto, tiene que ver con que no tienen un reconocimiento, entonces no pueden escuchar la voz. Entonces quitan de en medio lo que el Señor constituyó como ministerios, pero se ponen debajo de otros ministerios, porque Satanás también tiene ministros y ministerios. Y como en su naturaleza carnal creen que Satanás se va a presentar con cuernitos y con una colita, no entienden de la forma en la que se presenta, entonces van detrás de todos los movimientos que justamente tienen fascinados a los creyentes y festejan cosas que Dios no festeja y celebran cosas que Dios no celebra y ponderan cosas que Dios no pondera. Y así están. Y yo hago un llamamiento a la iglesia de Cristo: vuelvan, retomen el camino y que nosotros podamos estar posicionados en la verdad, sin corrernos, porque está el escenario político. Es más, a mí, sinceramente, y ahora lo digo a esta cámara, a mí me dan vergüenza. Me dan vergüenza realmente que pongan a la política al mismo lugar que la iglesia de Cristo. Perdónenme la expresión, pero que se babeen, que se hagan pis encima delante de un intendente y no delante del Señor y de lo que el Señor representa por medio de la iglesia, es nefasto. Porque la iglesia es del Señor. Amén. Cierro ahí el momento de... Armame hoy un... ¿Cómo se llama? Un spot. Pero no solo presenta ese escenario, Juan. También presenta un escenario donde el sacerdocio estaba corrompido, donde la religión comandaba erróneamente las cosas de Dios, representados en Anás y Caifás, porque así también está ese movimiento espiritual de los Anás y los Caifás, muy preocupados por su culto, por ver quién los ve y cómo se presentan, pero sin Dios. Preocupados por el que dirán y no por estar queriendo agradar al Señor. Y no podemos pasar por alto lo que la Biblia nos deja ver. Pero bendito sea el Señor que aún en ese escenario, aún bajo todas esas cuestiones que van por otro carril y que nosotros tenemos que estar bien despiertos, aún
En ese lugar, dice la Biblia que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Porque el desierto puede limitarnos en muchas cosas, mis amados, pero nunca podrá limitar la revelación de su palabra. Nunca, nunca. Y no importa lo que esté aconteciendo en esos movimientos, los que estemos bien plantados en el desierto, aún en ese lugar, el Señor va a enviar su palabra. Amén. Termino y ministramos la mesa. Le voy a pedir a los chicos, Omar, y también a los hermanos que van a estar dándonos el pan, la copa. Isaías en el capítulo 43, en el verso 19, dice: He aquí yo hago cosa nueva. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Amén. El Señor está haciendo algo nuevo. Lo hizo, lo hace, lo va a seguir haciendo. El Señor maneja mejor que nadie el círculo virtuoso. Mejor que nadie. Por eso Él dice: yo hago cosa nueva. Él hoy lo está haciendo, mis amados. Yo digo amén. Yo quiero lo nuevo de Dios. No me quiero quedar con lo que ya pasó. No quiero ni siquiera gloriarme de lo que aconteció, porque el Señor es más de lo que aconteció, porque Él está haciendo algo nuevo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Amén. Pronto saldrá luz. Pregunta nuevamente: ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, el Señor lo va a hacer otra vez. No sé cuál es la situación que te está aconteciendo, pero déjame decirte que el Señor, así como lo hizo, lo va a volver a hacer. Alguien tiene que estar escuchando esta verdad, tiene que estar recibiendo su palabra. El Señor está haciendo algo nuevo y el Señor, así como lo hizo, lo va a volver a hacer. En el nombre de Jesús. Abrirá caminos en el desierto. El desierto no es un lugar de estancamiento. El desierto es un lugar para transitar bajo la gloria de Dios. Porque Él está transformando, porque Él está purificando, porque Él está preparando, porque Él nos está haciendo mejores. Entonces pregunto: ¿será que Dios podrá preparar mesa en el desierto? ¿Será que Dios podrá preparar mesa en el desierto? ¿Será que Dios podrá preparar mesa en el desierto? Si todos tienen su pan, si todos tienen la copa, vamos a ministrar, vamos a recibir a Cristo en nuestro cuerpo. Y viene el impacto de gozo del Señor por medio del vino, por medio de su sangre. ¿Todos tienen pan? ¿Todos tienen la copa? ¿Sí? Si no, levantan la mano. Así participamos todos. Solemnemente, pero con alegría, mis amados. No se me pongan tan serios, muchachos. Primera de Corintios capítulo 10 dice:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y esto fue en el desierto. Y ahí estaba Cristo. Y esto era en el desierto. Y ahí estaba Cristo. Y esto era en el desierto. Casi que quiero que venga un desierto, Señor. Porque si me voy a encontrar con vos, hasta quiero vivir en ese lugar. Porque vos me vas a formar. Y a su tiempo vos mismo me vas a decir, salí de este lugar. Porque ya estás listo. Porque ya estás preparado para un nuevo nivel de fe. Para un nuevo nivel en tu vida espiritual. Para alcanzar aquello por lo cual se te está preparando. Y eso hoy lo proporciona la mesa. Porque Él sí prepara mesa en el desierto. Porque Él sí, en tu prueba, en tu aflicción, en tu tribulación, Él también te da de comer y te da de beber. Porque ciertamente el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y prepara una mesa delante de nosotros. Así que vamos a comer del pan, todos. Y viene el fortalecimiento para el día de la prueba. Amén. Y démosle gracias a Dios por el pan, por Cristo, por lo que Él está haciendo. Porque no faltará Cristo en los lugares de desierto. Aleluya. Y no faltará el gozo del Señor. Qué hermoso es que la iglesia se goce en el desierto. Porque bendito sea el Señor que hay victoria en el desierto. Hay victoria en el desierto. Y cuando hay victoria, hay gozo. Porque en donde está Cristo, hay gozo. Entonces vamos a beber de la copa de la salvación, de la copa que sana, que libra y que nos da vida. En el nombre de Jesús, participen todos, coman todos y beban todos en el nombre del Señor. Aleluya. Y no se canse de dar gracias. Ahí usted en su lugar con el Señor. Dele gracias. Dele gracias. Y prepare su corazón para poder celebrar, para poder estar con la frente en alto, mirando al Señor siempre. Porque en ese lugar, y tan hermoso lo que el Señor nos está ministrando, porque Él nos está preparando, mis amados. Créanme, Él nos está preparando para poder entrar a la tierra prometida, para que la novia pueda estar con Él. Porque hay una verdad, y es que habrá un casamiento. Las bodas están listas y la iglesia se prepara. Se viste de lino fino, se viste de acciones justas, aún en tiempos de prueba. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso al que vive. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, conmigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, tu sangre mi maldad lavó. Gracias